Amén. Vamos a buscar Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Son 17 versículos, así que vámonos de 4 en 4. Job 23, de 4 en 4. ¿Comenzamos contigo, Pablo? Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. 23. Después. 5. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder. No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. Me adelanto, pero él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. Amén. Amén. Y el mensaje para el día de hoy se llama: ¿estás enojado con Dios? Según el diccionario, enojo viene de enojar. Movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Ira viene del latín ira. Sentimiento de indignación que causa enojo. Me choca cuando me regresan a la descripción anterior. Apetito o deseo de venganza. Indignación, del latín indignatio. Enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Enfado, impresión desagradable y molesta que hacen en el ánimo algunas cosas. Cuando nos enojamos con una persona, lo que nos suscita ira es la elección que hizo y la acción que realizó. El enojo con una persona siempre implica una fuerte desaprobación. Si nos enojamos con alguien, creemos que esa persona hizo algo que no debió haber hecho. Ciertamente es arrogante que criaturas finitas y pecadoras se enojen por lo que Dios hace o deja de hacer, por mucho que nos pueda desagradar el efecto de ello. Bien dijo el profeta Isaías: ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. Sin embargo, mientras Cristo no vuelva, quienes hemos nacido de nuevo nos encontramos en lo que he llamado resonancia espiritual. Ese es un término que yo inventé. Ya que podemos comportarnos como cristianos carnales o como cristianos espirituales. Y estamos resonando entre una y otra. ¿De qué depende esta resonancia? Que seamos carnales o espirituales. Depende de lo fresca que se encuentre en nuestra relación con nuestro Creador. De la menor o mayor llenura del Espíritu Santo. Vean Filipenses 1:6. Amén.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos en un proceso que va a ser perfeccionado hasta que Cristo vuelva. Todos los que hemos nacido de nuevo. Nadie ha llegado a la meta todavía. Efesios 5, 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí, en el original, viene en voz pasiva. Cuando está en voz pasiva, significa que yo no soy quien ejecuta la acción, sino que soy quien la recibe. Entonces, yo soy quien tiene que recibir de parte del Espíritu la llenura. Así que recordemos que somos santos. Sí, porque al nacer de nuevo fuimos apartados para Dios, que es lo que significa santo, tanto en griego como en hebreo. Pero aún estamos en el proceso para llegar a su estatura, lo que se ha dado en llamar la santificación. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso va a suceder cuando Cristo vuelva. Y sí hay momentos en donde estamos en esa plenitud, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero tristemente, no nos la pasamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es culpa nuestra, no porque el Espíritu no quiera llenarnos. Segunda Tesalonicenses 2:13. Amén. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, fuimos apartados, fuimos nombrados santos y entramos en este proceso de santificación que va a ser perfeccionado cuando Cristo vuelva. Y es un hecho, tenemos altibajos. Ahora, eso a Dios no le sorprende. La Biblia dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Carl Sagan diría polvo de estrellas. Pues sí, Dios hizo el universo y al final de cuentas sí somos polvo de estrellas. Dios nos ama tal y como somos. Nos amó inclusive cuando practicábamos el pecado. Romanos 5 del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces, gracias a Jesús, fuimos libres de la ira de Dios, hemos sido reconciliados. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, quitó para siempre la ira de Dios de nuestras vidas. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nosotros ya tenemos al Hijo en el momento en que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, quienes no han nacido de nuevo, pues la ira de Dios todavía está sobre ellos. Entonces, una vez que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, veremos que la disposición de Dios hacia nosotros ahora es la de un padre que disciplina a sus hijos. Juan 1 del 11 al 13. Amén.
A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces no te creas ese cuento de que todos somos hijos de Dios. No es cierto, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que en el momento en que tú lo recibiste, en el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, en ese momento llegas a ser hijo de Dios. Antes de eso, sigue siendo una criatura. Hebreos 12 del 5 al 8. Y habéis se ha olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Amén. Entonces, una vez que hemos llegado a ser hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar cuando nos estamos saliendo del camino que nos ha indicado. Ahora, ¿todo esto significa que es correcto enojarse con Dios? Definitivamente no. Salomón lo expresó de esta manera: de nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Ese es el Proverbio 21:30. Pero eso no significa que siendo seres humanos, batallando con nuestra naturaleza caída, dejemos de llegar a estar enojados con el todopoderoso y omnisciente creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Sigo peleando con mi naturaleza caída. Entonces hay momentos en que pues me enojo con Dios, aunque eso no sea correcto. Y vamos a ver algunos personajes bíblicos que se enojaron con Dios y veamos qué podemos aprender de su manera de actuar. Y el primero es Caín. Génesis 4 del 1 al 8. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Se dejó llevar por la ira. Génesis da fe de que Caín llevó su ofrenda del producto del campo. Abel de lo mejor de su rebaño. Ahora no tenemos información sobre si Dios se los había ordenado. La estipulación de presentarle los diezmos y ofrendas aparece hasta Moisés. Aunque vemos que Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, entregó los diezmos al rey de Salem, Melquisedem, quien es un tipo de Cristo. Ahora, tipo es una de estas palabras domingueras. Y lo que significa es que es un objeto, persona o historia en la Biblia que, además de lo que significa inmediatamente, representa otra verdad de carácter espiritual.
Entonces aquí Melquisedec es un tipo de Cristo. Así es, porque es sacerdote para siempre. Pero ya sea que se trate de una orden dada por Dios y no registrada en las Escrituras, o de una muestra de respeto y adoración de parte de ellos, el caso es que Abel presentó, y el original dice Helef, grasa, gordura, lo más nutritivo, que también se puede entender como lo mejor, y eso le agradó a Dios. Eso ocasionó que Caín, el verbo dice jará, estuviese enojado, excitado, ardiendo con furia, teniendo un fuerte sentimiento de descontento cuando Dios lo confrontó. Y le dijo que si mejoraba, se lo reconocería. Pero de no hacerlo, el pecado estaba acechando a la puerta. No obstante, si Caín quería, podría controlarlo. Ahora, vemos en la historia que Caín no le expresó su enojo a Dios. Se lo guardó. Seguramente lo estuvo rumiando. Y como dice el dicho, no le importó quién se la hizo, sino que se la pagaron. Y a quien eligió fue a Abel. Y el original dice lo jaraj. Lo golpeó con intención de matarlo, de aniquilarlo. Es decir, lo asesinó. Santiago 1, 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Amén. Hasta el 15. Perdón. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Bueno, entonces en el caso de Caín vemos el proceso que Santiago nos describe. Y en esta historia yo encuentro dos enseñanzas. La primera es que cuando diezmes, lo hagas de corazón, con la idea de estar dando lo mejor de ti, porque al final de cuentas el diezmo es tu vida. Y Dios te verá con agrado. De otra manera, no esperes su beneplácito. Ahora bien, si no diezmas, ¿por qué esperas ser bendecido? La segunda es que es mejor expresarle a Dios tu enojo que guardarlo dentro de ti, porque tarde que temprano se manifestará y los resultados serán funestos. Si estás enojado, exprésaselo a Dios. Y tenemos otro personaje, Jonás. Jonás 4, del 1 al 11. Amén. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientas del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía.
y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más que 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. La historia de Jonás es una que, si naciste en cuna cristiana, conoces desde niño. Te la enseñaron usando un franelógrafo. Muchos otros la recuerdan por el gran pez que se tragó al profeta. Ojo, a quien se tragó una ballena fue a Gepeto. A Jonás se lo tragó un gran pez. Y se lo traga cuando los marineros, a petición de él, lo arrojaron al mar. Pues él sabía que por su desobediencia e intento de unir a Tarsis, España, Dios había enviado la tormenta que amenazaba hundir la embarcación. Las 4 veces que la Biblia habla de enojo en este capítulo, el verbo en hebreo es jara, que puede traducirse como brillar o calentarse, arder de cólera, de celos, alterar, apesadumbrar, enardecer, encender, enojar. También puede ser ensañar, impacientar, indignar, inflamar, pesar. Así que Jonás estaba bien calientito, no nada más por el viento. Y esta palabra es la misma que describe el enojo de Caín. En el caso de Jonás, podemos suponer, por lo que él mismo dice, que ya había expresado su enojo y renuencia a obedecer la orden de Dios que Dios le había dado. También que sabemos que su vida fue infructuosa y terminó proclamando, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ya no les dijo más. Sin embargo, los ninivitas se arrepintieron, por lo que fueron perdonados. Y vamos a ver un poco de contexto histórico. Jonás vivió en tiempos de Jeroboam II de Israel. Vean, 2 de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Amén. Entonces él habita en la época de Jeroboam II. Esto es entre el 782 y 753 a.C. Y fue alrededor del 727 al 722 a.C. que Salmanasar V, cuyo nombre en asirio significa el dios Shulman es el jefe, y Shulman era un dios del inframundo, la fertilidad y la guerra. Bueno, este rey de Asiria es el que saquea y destruye al reino del norte. 2 de Reyes 17:6. En el año 90. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria, y los puso en Alat y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Y ya que está ahí, de una vez el 23. Es que sí, yo lo tengo. Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas,
e Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy. Entonces, este rey es el que destruye el reino del norte, el que los lleva al destierro, las famosas 10 tribus perdidas. Y el reino del norte es de donde Jonás provenía. Así que como poquito más de medio siglo después de que Jonás vivió, vino a Siria y destruyó al reino del norte, que era el reino donde vivía Jonás. Y las acciones de los asirios ciertamente eran crueles. Los asirios empalaban vivos a sus enemigos, pasando una estaca o una lanza por debajo de las costillas. También inventaron la crucifixión. Fueron famosos por despellejar vivos a sus enemigos, asegurándose de que no murieran en el proceso, para que la muerte fuera lenta y dolorosa. La piel la cortaban en tiras y la colgaban en un lugar visible en la muralla, para que el resto de los ciudadanos supieran a lo que se enfrentaban si tenían la más mínima intención de traicionarles o cometer sedición. Los asirios obligaban a los nobles capturados a moler hasta convertir en polvo los huesos de sus antepasados. Y esta acción formaba parte de una tortura psicológica, que era la que sometían a sus prisioneros. Todo con tal de borrar la legitimidad histórica para gobernar o seguir siendo nobles. Además, los soldados del ejército asirio tenían la costumbre, y esta era la más tranquila, de decapitar a los enemigos que derrotaban. Sí, era la más piadosa. Para después apilar todas las cabezas juntas en sus ciudades. Y me acuerdo del Zompantli de los aztecas o de los mexicas. También solían decorar los árboles de la ciudadela con estas cabezas colocadas en sus ramas. Y por si fuera poco, también cortaban las piernas, brazos, orejas y testículos de sus enemigos. Los asirios se jactaban de su crueldad. La consideraban un derecho divino y parte de una guerra psicológica contra quien intentara rebelarse. ¿Entiendes por qué Jonás no quería ir? Jonás estaba viendo que Asiria se estaba levantando y que iba a ser un peligro para el reino donde él vivía. Jonás pertenecía al único pueblo que conocía y rendía culto al verdadero Dios. Así que quizás pensaba que todos los paganos estaban condenados irremediablemente, sin la menor posibilidad de arrepentimiento, y más los asirios. Pero el Señor le hizo ver que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 18:23. Amén. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Y segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si eres como los asirios, todavía tienes chance de arrepentirte. Si una nación se aparta del mal, Dios ya no le envía el castigo que le tenía preparado. ¿Oíste, México? Apártate del mal. Fue hasta el 612 a.C. en que un ejército de medos y babilonios asaltaron y tomaron Nínive. La destruyeron y ahí dieron paso al imperio babilónico. Entonces, Nínive sí fue destruida porque se arrepintió por un tiempo, pero después volvió a las andadas. Jonás, a diferencia de Caín, sí le expresó su enojo a Dios. Ahora, de esta historia también puedo extraer dos enseñanzas. Si Dios te ordena que hagas tal o cual cosa, por mucho que te disguste, es mejor que obedezcas y te ahorres el gran pez, sea lo que sea.
Cuando el Señor me estaba llamando al ministerio, yo estaba muy feliz de ingeniero químico. Y no era yo de la secreta. Pero cuando me salió con que me quería de tiempo completo, dije, yo no quiero. Bueno, antes de ir al seminario, hubo un momento en donde, cuando Dios ya había limpiado toda la cochinada que yo había metido en el sistema, pues lo que me estaban dando a mí, pues ya no me satisfacía. Yo conocía Biblia desde el vientre de mi mamá. Me la pasé leyendo Biblia los 15 años que me fui al mundial para discutir con mi mamá en su terreno, torciendo las escrituras. Así que si las quieres torcer, te tienes que lucir porque yo ya las torcí. Y llegó un momento en donde pues ya no me satisface lo que me dan. Y dije, ok, ¿dónde consigo lo que necesito? En el seminario dije, no. Ni creas, al seminario no me voy. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Y qué tal si luego me sales que me quieres de tiempo completo? No, yo no juego. Ahora, mi mamá, eso me lo dijo después, no solo me presentó en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, me dedicó a su servicio. Entonces no había manera de que huyeras. Bueno, pasó el tiempo y yo seguía con la necesidad, pero yo no quería ir al seminario. Hasta que dije, si Dios te quiere en el seminario, vas a acabar en el seminario. Así que mejor ahórrate el gran pez. No sé qué sea, pero mejor ahórratelo. Entonces a mí Jonás me habla desde niño y ya después de adulto. Bueno, la otra enseñanza es que nosotros solo tenemos una visión parcial de las cosas, mientras que Dios tiene un conocimiento pleno. Nosotros habitamos en el tiempo, Dios habita en la eternidad. Así que, por mucho que puedan disgustarnos, molestarnos, enojarnos o dejarnos perplejos algunos acontecimientos, Él está presente a lo largo de la historia. Y cada uno, tarde que temprano, cosechará lo que haya sembrado. Gálatas 6, del 5 al 10. Porque cada uno llevará su propia carga, ya que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseñe. No se dejen engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Los asirios cosecharon lo que habían sembrado. Todos los impíos que estás viendo a tu alrededor van a cosechar lo que han sembrado si no se arrepienten. Si estás enojado, exprésaselo a Dios. Hay un tercer personaje que también se enojó con Dios, Jeremías. Jeremías 20, del 7 al 18. Lamento del profeta. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo, porque he oído las murmuraciones de muchos. Terror por todas partes, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza contra él. Pero el Señor está conmigo, como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón. Vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. Maldito el día en que nací,
El bien que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciéndole, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. Oiga gritos de mañana y alaridos al mediodía, porque no me mató en el vientre, para que mi madre hubiera sido mi sepultura, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver pena y aflicción, y que acaben en vergüenza mis días. Amén. Para entender mejor el lenguaje que usó Jeremías, en el versículo 7 es conveniente leer Éxodo 22:15. Amén. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Creo que... Perdón, es el 16. Éxodo 22. 16. Ok. Si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Ok, y Oseas 2, 16 al 20. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los bailes, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duermen seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Amén. Aquí cuando habla de Ishi y de Baali, las dos palabras significan mi Señor. Corrijo, Ishi es varón y Baali es mi Señor. Pero este Baali estaba relacionado con una deidad pagana, con Baal. Entonces por eso dice, ya no vas a llamar Baali, sino vas a llamar Ishi, que se puede convertir también, aparte de varón, como en marido. En Génesis, cuando dice varón y hembra los hizo, dice Ish e Isha, varón y varona. Entonces ahí viene este Ish. ¿Y por qué les digo que es necesario ver estos versículos para entender? Porque el profeta estaba diciendo, me sedujiste, patá. Y esto es atraer, seducir, engañar, encantar, convencer. Y en Éxodo queda clarísimo, si alguien seduce a una doncella, y dice, fuiste más fuerte que yo. Lo que está diciendo es, y prevaleciste. Lo que Jeremías está diciendo aquí es muy fuerte. Me sedujiste como un varón seduce por violencia y por la fuerza a una doncella. Puesto en términos más fuertes es, me violaste. Y en el contexto de estos versículos, Jeremías acababa de ser liberado del cepo, al que lo había mandado el sacerdote Pasur, por profetizar lo que Dios le había mandado. Como muchas de sus profecías no se cumplieron de inmediato, la gente se burlaba de él. Y esto le causaba gran tristeza.
Por lo que vemos, Jeremías no era un hombre duro ni de lo que llamamos piel gruesa, y le dolía ser ridiculizado. En medio de su dolor, Jeremías, enojado, se quejó de que a pesar de toda su predicación y de la proclamación de la palabra de Dios, ni una sola palabra se había cumplido. Sin embargo, si intentaba dejar de predicar, no podía. La palabra era más poderosa que él y lo obligaba a predicarla. Pablo nos cuenta algo por el estilo. Vean 1 Corintios 9, 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces Pablo dice, tengo que anunciarlo, ya sea por las buenas o por las malas. Y te pregunto, a ti que dices que más que una religión, tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, ¿cómo puedes permanecer callado y no compartir las buenas nuevas de salvación? ¿No sientes ese fuego en tus huesos? Es decir, ¿no sientes con intensidad la necesidad de decir lo que Él ha hecho por ti? ¿Y qué quiere hacer con todos los que te rodean? Bueno, Jeremías, continuando con su lucha, con el gran pesar que lo abrumaba, se aferró a las promesas que Dios le había hecho. Se veía que no estaba solo, que el Señor no iba a permitir que claudicara. Y leemos por un momento cómo se aligera el espíritu del profeta al saber que Dios estaba con él. Un himno de alabanza brotó de sus labios. Se regocijó en la misericordia del Señor porque Él lo iba a rescatar. Sin embargo, el dolor hizo que la confianza gozosa se convirtiese en un profundo desaliento. Y como una tormenta, la tribulación estalló sobre él y lo inundó todo con una oscuridad impenetrable, al grado de maldecir como Job el día en que nació. Job 3:1. Después de eso, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Jeremías además añadió, y ¿cómo se le ocurrió a alguien ir a anunciarle a mi padre, no? Jeremías se desahogó, dio rienda suelta a su enojo, a la amargura que lo embargaba, a la desesperación de que, a pesar de su audiencia, el pueblo y los líderes de Judá se mantenían practicando sus pecados. Y el Señor permaneció en silencio, permitiendo que su profeta se desahogara. Dios sabía que al final Jeremías iba a permanecer firme y continuaría con la obra para la que lo había llamado. Dios conocía perfectamente lo que Jeremías estaba enfrentando, la manera como afectaba sus emociones y sentimientos. Y aunque muchos se asombran de que Jeremías o cualquier otro nacido de nuevo se atreva a hablarle así al Todopoderoso, Dios no tiene el más mínimo problema con ello. Sabe de nuestras luchas con nuestra carne, con el mundo y con las fuerzas de las tinieblas. Esa es una más de las razones por las que dejó su trono de gloria y se encarnó, vaciándose de sus atributos divinos, para mostrarnos cómo se puede vivir conforme a lo que Dios espera del ser humano que le ha entregado su libre albedrío. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hebreos 4:15. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso era necesario que se encarnara, que viniera como uno de nosotros, que viviera siendo 100% hombre, que se vaciara, que no hiciera uso de sus atributos divinos, para mostrarnos cómo vivir. Vean 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ojo, misterio. Para mucha gente un misterio es algo que no entiende, que tiene que descubrir. Pero para los que han sido iniciados en los misterios no son nada secreto. Bueno, nosotros hemos sido iniciados, si se puede así decir, en el misterio de la piedad. Por eso para nosotros no es difícil entender que Dios se hizo carne, que se despojó a sí mismo y habitó entre nosotros. Romanos 6:16 al 23. Dice así: ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley del pecado, está muerto. ¿Hasta cuándo es? 18. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno a mí vino a ser causa de muerte, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado el producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley y reconociendo que es bueno. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace la guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No andabas, Juan? Romanos 6. Hasta el 23. Empezó bien, pero se fue al 7. No, sí, me fue al 7 en la parte de acá. Sí, qué bárbaro.
Dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No sé qué es. No sé dónde es. 6. Ajá. 23. 16 16 al 20. al 23. Empezó. 6 dice. Más Es que empezó en el 6. Empecé en el 6. Ah, ok. Ah, ok. Yo creo que. Entonces, 16 al 23. Todo el capítulo. Sí. Pero qué bueno. Es bueno. a ver, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya que sea el pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces el libre albedrío nos fue dado para decidir si queremos ser esclavos de la justicia o seguir siendo esclavos del pecado. Entonces una vez que tomamos la decisión de ser esclavos de la justicia, de ser esclavos de Cristo, somos apartados, somos santificados, somos hechos santos. Dejamos de vivir bajo la ley y vivimos bajo la gracia. Y somos capacitados para cumplir la ley, si hacemos lo que dice Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Amén. Entonces, si estoy siendo llenado del Espíritu Santo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo he menguado y Él ha crecido. Entonces, si Cristo está viviendo a través de mí, Cristo es el único que pudo y puede cumplir con la ley. Entonces, cuando Cristo vive a través de mí, Él es el quien la cumple. Entonces, vivir bajo la gracia me capacita en la medida en que soy llenado del Espíritu Santo. Entonces, cuando tomas la decisión de que quieres ser esclavo de la justicia, en ese momento debiste haber entregado tu libre albedrío, porque se te dio para tomar esa única decisión. ¿Quieres tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios o no la quieres? Mientras estés vivo y no hayas dicho que sí, se te seguirá presentando la oportunidad de decir que sí. Si te mueres habiendo dicho que no, pues nunca la vas a tener y vas a vivir separado eternamente de Dios. Ay, es que Dios no te ama. No, fue tu decisión. Tú dijiste que no querías tener esa relación con Él. Bueno, dos cosas que aprendo de la experiencia de Jeremías son, primeramente, que Dios conocía a la perfección el enojo de Jeremías, pero era necesario que Él se lo expresase para entonces ser restaurado.
Y en segundo término, que lo mismo pasa con todos y cada uno de aquellos que llegan a enojarse con él. Quiere conocerlo de sus labios, con todos sus detalles, antes de que el enojo los conduzca a pecar. Proverbios 28:13. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. Entonces, cuando yo le digo al Señor que estoy enojado, pues Él ya lo sabe. Cuando le digo punto y coma de lo que siento y pienso al respecto, Él ya lo sabe. Pero mientras yo no lo suelto, no hay manera de que Él me sane y me restaure. Si estás enojado, exprésaselo a Dios. Como conclusión tengo un cuarto personaje. Tengo a Job. Job 40 del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Amén. Caín no expresó su enojo a Dios y terminó asesinando a Abel. Jonás tuvo que pasar por una serie de vicisitudes para terminar obedeciendo a Dios, aunque siguió expresando su enojo. Jeremías expresó su enojo y a la larga fue restaurado. Siguió sirviendo, pese a que sus oyentes persistieron neciamente en su estilo pecaminoso de vida. Job no comprendía la razón de tanto sufrimiento. Sentía que Dios se ensañaba con él y falsamente lo había considerado como su enemigo. Había pedido una audiencia y Dios se la concedió. Pero cuando fue cuestionado, nada de lo que pensaba decir a su favor le vino a la mente, le vino a sus labios. Deslumbrado y humillado por la gran sabiduría y por el poder de Dios, solo pudo confesar: soy vil, ¿qué te responderé? Optando por guardar silencio y postrándose humildemente ante el Señor, Job entendió que ante el soberano Señor del universo era totalmente ignorante, pequeño e insignificante, por lo que terminó arrepintiéndose del enojo que había expresado, adoptando una actitud de humilde sumisión. De igual manera, es necesario que quien se enoja con Dios le exprese su enojo y reconozca que sus caminos y pensamientos son inmensamente superiores a los de los humanos. Isaías 55:9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por lo que deben ser aceptados, aun cuando no se les pueda entender. Juan 13:7. Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Amén. Y hay muchas cosas que no entendemos cuando Dios las hace. Y te tengo noticias, hay algunas que quizás las vamos a entender hasta que estemos en su presencia. Pero es necesario que, al igual que Job, nos demos cuenta de que para aquellos que hemos nacido de nuevo, nuestra relación con Dios no es una relación basada en la ley, sino en la gracia. Por lo que si experimentamos enojo contra Él, no debemos ser hipócritas, negándolo tras un escudo de religiosidad, cual modernos fariseos. Si el enojo contra Dios está en nuestro corazón, debemos confesárselo a Dios, pues Él ve nuestros corazones y ya lo sabe. Como Job podemos decírselo, para entonces arrepentirnos y pedirle que nos ayude a dejarlo de lado mediante la fe en su bondad y sabiduría.
Entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Bueno, si te has enojado con Dios, sigue el modelo que Job nos muestra aquí. Y concluyo diciendo: si estás enojado, exprésaselo a Dios. Amén. Señor, pues te damos gracias porque tú eres tan grande, tu misericordia es eterna, tu gracia es infinita, que puedes trabajar con nuestro enojo y con el enojo de todos los seres humanos. Gracias porque podemos llegar a ti y decirte lo que sentimos, cómo nos sentimos, lo que pensamos que has hecho y por lo que estamos molestos. Y Señor, aunque no siempre nos dirás tus razones, como Job reconocemos que tu sabiduría es infinita, que tú sabes mejor que nosotros lo que más conviene. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu gracia. Y te damos gracias porque no nos destruyes cuando expresamos nuestro enojo. Gracias por ese amor, Señor. Y Señor, la próxima vez que estemos enojados, que seamos capaces de expresártelo y reconocer que somos insignificantes delante de ti. Que lo que necesitamos es tener más cercana nuestra relación contigo, para que podamos seguir confiando y haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.